Dios le bendiga, Dios le guarde. Continuamos acá en Teología Bíblica con un segmento que hemos estado trayendo mes a mes, en el cual hemos tenido diversos invitados especiales con diversas temáticas. Y la temática de esta noche va a ser un tema bien interesante, particularmente para mí es uno de mis temas favoritos, que es el tema de el credo apostólico. Y nuestro invitado especial de esta noche es el profesor Chatiel. Vamos a dejarle el espacio para que pueda presentarnos, nos pueda hablar un poquito de él, de dónde está, dónde sirve el Señor y pues presentarse un poquito antes de empezar con nuestro tema. Profesor Chatiel, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues agradezco la invitación, Joel, a este espacio y de igual manera a la gestión de Almendra Fantilli, encargada de marketing digital ahí en las redes sociales de Editorial CLIE. Y bueno, es un gozo acompañarte y estar con tu audiencia en esta tarde para platicar un poquito acerca de esta temática de historia y teología que también me apasiona, ¿no? Y en ese sentido, pues soy docente de teología histórica y griego del Nuevo Testamento, específicamente en esas áreas es donde me he desarrollado y pues doy clases en diferentes seminarios acá en la Ciudad de México y bueno, en el país. Me estoy pues desarrollando en esas áreas, ¿no? En el seminario teológico metodista, seminario Gonzalo Báez Camargo, en la Universidad Más Vida, que es de orientación pentecostal, y también en el Seminario Teológico Presbiteriano de México. Recientemente pues he estado en pláticas para reanudar algunos cursos ahí de teología contemporánea. Entonces, pues mi área es la docencia principalmente. También escribo y bueno, en este caso, la presentación y parte de lo que trataremos precisamente está en el texto de cómo creer o más bien cómo leer y profundizar en el credo que confesamos. Y de igual manera, pues sirvo en la pastoral en la iglesia Sanctorum Communio, acá al sur de la Ciudad de México, en Coyoacán. Así que pues en esas áreas es donde me he estado desarrollando y bueno, un aporte desde la teología latinoamericana es lo que pretendo acá con este texto, refiriéndonos a la dogmática eclesial, ¿no? Amén. Muchas gracias, profesor Chatiel. Bueno, vamos a estar hablando en esta noche sobre el tema del credo. Y bueno, yo soy pentecostal desde que conocí al Señor. Y la primera vez que escuché la palabra credo o padre apostólico o concilio ecuménico, mi primera reacción fue, eso es católico romano, no quiero saber nada de eso. A veces esa es la primera impresión. Escuchando, en vez de hablar, escuchando un poquito sobre el tema, me di cuenta que estaba teniendo la reacción equivocada. Profesor, ¿cuál es el origen en la historia del credo apostólico? ¿Podría hablarnos un poquito sobre esto? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde nace? ¿Qué es el credo apostólico? Claro que sí. Bueno, el credo de los apóstoles o símbolo apostólico, se le conoce de las dos maneras, es un compendio de la fe cristiana. Consta de 12 enunciados muy breves, muy concisos, que sirven para la memorización y exponen la doctrina central del cristianismo. Es importante esto que acabas de mencionar en cuanto a tu trasfondo denominacional, al igual que los seminarios en los cuales participo, porque independientemente de la denominación o incluso confesión cristiana que se profese, me refiero tanto al cristianismo protestante como al catolicismo, el anglicanismo, la iglesia ortodoxa, por ejemplo, lo que nos une son estos puntos doctrinales que están presentes en el símbolo apostólico. Y bueno, vamos a hablar de ello en breves minutos, pero para ir a la cuestión de la historia, se sabe que ya desde el siglo IV, estamos hablando de los 300 y fracción, este símbolo circulaba, era bien conocido por las iglesias. Hay pues testimonios tanto en la iglesia de Roma como en la iglesia de Antioquía y algunas otras, donde se conocía muy bien este símbolo apostólico.
haciendo el recorrido, ¿no? Para regresar al punto de origen de este texto, pues podemos considerar que para que llegara al siglo IV y fuera bien conocido, teniéndolo por escrito, debió de haber pasado un tiempo considerable en la elaboración, en la difusión, en la transmisión y aceptación de la iglesia en general. Entonces, habría tenido por lo menos un siglo de desarrollo previo. Y es interesante algunos de los testimonios de los padres de la iglesia que comentaban hacia el siglo III de por qué no se encontraba el texto escrito antes de esa época. Y decían, porque el símbolo apostólico en las tablas del corazón o en las tablas carnales del corazón ha de ser grabado, ¿no? Porque el símbolo lo que implica es un elemento de identificación. La noción análoga que se tenía de símbolo, pues como ustedes lo conocen, era un tipo de emblema que correspondía a un elemento que vinculaba a las personas. Este símbolo, este emblema, por así decirlo, se podía dividir entre dos personas, de modo que al momento de conjuntarlo, se sabía que era una cuestión completa, ¿no? Entonces, por analogía, la noción de símbolo era una identificación que se tenía entre los cristianos. Los cristianos conocían ese símbolo y se identificaban con él de manera que expresaban su fe en estos 12 artículos. Así que hay un largo recorrido, ¿no?, de la historia, y algunos eruditos como Pelikan, que es un gran historiador, comenta que el símbolo bien pudo haber sido desarrollado ya a principios del siglo II. Todo ello está pues, tela de juicio, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que hubo un desarrollo bastante diverso en diferentes regiones, de manera que para el siglo III, es decir, para el año 200 y fracción, este símbolo ya habría sido bien conocido, de manera que al siglo posterior ya estaría escrito. Y hay algunas variantes, como es el símbolo apostólico y el símbolo romano, que difieren ahí en algunos elementos de los enunciados, pero en sí presentan las mismas doctrinas. Así que esa es, digamos, a grandes rasgos, la panorámica de la historia del símbolo. Claro, cuando hablamos de los 12 lineamientos doctrinales, ¿cuáles son las principales enseñanzas y declaraciones contenidas en el credo? O dicho de manera Híjoles, simple. excelente pregunta. Mira, sí, realmente el símbolo apostólico lo podemos considerar como el compendio de la fe cristiana, incluso como una introducción a la teología sistemática, ya que aborda las diferentes ramas de esta teología, comenzando por teología propia, hablando de la persona de Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Hablaría ahí en ese enunciado de la antropología, por supuesto, incluyéndola allí, y a partir del punto 2 en adelante se empieza a hablar de la cristología. Creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, ¿no? Esa cristología que ya viene de fórmulas bastante antiguas que incluso encontramos en la Escritura, ¿no? Creo que Jesús es Señor, Jesús es el Cristo. Esos elementos están presentes ahí en los enunciados, y de igual manera nos va a hablar sobre su encarnación por la obra del Espíritu Santo, la Virgen María, enfatizando allí la humanidad de Jesucristo, su padecimiento bajo Poncio Pilato, que nos ubica en un momento histórico determinado y le da también esa connotación de un movimiento cristiano que está bien arraigado en la historia, bien representado, y que hay elementos, ¿no?, extra bíblicos que pueden dar lugar a considerar que Jesús efectivamente
existió, ¿no? Y viene también el desarrollo de su muerte, su crucifixión, su sepultura, su resurrección, lo cual nos estaría hablando de la soteriología, la doctrina de la salvación, y posteriormente empieza la sección que habla sobre el Espíritu Santo, con ese enunciado bastante concreto: creo en el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Abriendo el espacio para la neumatología, y continúa con una sección de la iglesia, una eclesiología: creo en la iglesia, la comunión de los santos, creo en la resurrección de la carne, el perdón de pecados, la vida eterna. Estas cuestiones que tienen que ver con la escatología están allí presentes también, ¿no? Entonces puede servir como una introducción a la teología sistemática. Entonces esos breves enunciados nos presentan la doctrina cristiana sintetizada, ¿no? En esos breves enunciados. Por eso es que es tan hermoso este símbolo para todo creyente, ¿no? Porque ahí está precisamente la doctrina que nos une independientemente de la denominación o confesión de fe a la cual pertenezcamos. Creo yo que es una de las primeras cosas que deberían de conocer los nuevos creyentes, ¿no? Y lastimosamente, por lo menos yo no puedo decir que me hablaron del credo apostólico cuando me convertí, y mis amigos tampoco, y como bien lo ha dicho, es algo que nos une a todas las denominaciones. Entonces, ahí creo yo que tenemos la esencia de la ortodoxia cristiana. En los primeros siglos de la historia de la iglesia hubieron diversos concilios ecuménicos para tratar con ciertos problemas en la iglesia. Profesor, ¿cómo se relaciona el credo apostólico con estos concilios? Bueno, antes de avanzar ello, me gustó lo que mencionabas sobre que puede servir como discipulado, ¿no? De hecho, algunas denominaciones, como la Iglesia Metodista, tiene el credo de los apóstoles entre sus escritos fundacionales, para que los creyentes lo puedan ir conociendo. De igual manera, la Iglesia Presbiteriana lo tiene entre sus escritos y obras y confesiones, está el símbolo apostólico, ¿no? Entonces también eso le da esa característica de unidad dentro de la iglesia, ¿no? Y obviamente, pues algunas otras denominaciones diferentes a las históricas o reformadas, pues pueden también emplear el símbolo apostólico para el discipulado. Te cuento un poquito acerca del texto. Precisamente yo lo empecé a desarrollar como un tipo de discipulado para los congregantes en mi comunidad eclesial, ¿no? Entonces, con ello, pues vamos abordando esos puntos doctrinales esenciales. Ahora, regresando a la cuestión que mencionabas o planteabas sobre los concilios posteriores que se dieron, pues este símbolo apostólico sirvió como base, ¿no? Los elementos que encontramos en el símbolo sobre la persona de Dios Padre, de el Hijo Jesucristo, Señor, de su naturaleza, tanto humana como divina, y la doctrina del Espíritu Santo, van a ser desarrollados en los concilios posteriores. El primer concilio ecuménico se considera a veces como segundo, ¿no? A veces se llega a considerar el primer concilio ecuménico el de Jerusalén, que está registrado en Hechos 15, pero propiamente en la historia de la iglesia, después del libro de los Hechos, en el año 325 se empieza a tener el concilio de Nicea, donde se desarrolla la cristología. Luego viene el concilio de Constantinopla en el 381, el de Éfeso en 431 y el de Calcedonia, ¿no? Y después vendrían algunos otros, pues desarrollando un poco más estos concilios. Pero esos 4 son los concilios esenciales, ¿no? Que hay que conocer. Y el símbolo apostólico sirvió como punto de partida para el desarrollo posterior. Entonces, de ahí la importancia de conocer el símbolo apostólico, ¿no? Vamos a ver estos elementos ya desarrollados mucho después en estos concilios y representados, formulados en los credos conciliares.
Amén. Quiero hacer un paréntesis pensando también en lo anterior que había mencionado referente al credo como discipulado. Estaba pensando también, yo tengo su libro acá, y la verdad que lo estoy leyendo, es muy bueno. Y pensando en lo siguiente, en las personas que quizás no fueron instruidas al principio con el credo, el libro del profesor Chatiel viene incluido obviamente el credo acá, y cada capítulo, bueno, hay una exposición, ¿no? En la que igual va explicando las partes del credo. El libro se puede utilizar como para grupos de estudio. Las iglesias tienen reuniones familiares, reuniones en casa, entonces a veces algunos líderes como que no tienen algunos temas de qué hablar, de qué enseñar en los círculos de estudio familiar, entonces como paréntesis, es bien recomendado. Cualquier persona lo puede entender, no es que es profundo, solamente los académicos, no. El contenido es bastante accesible. Profesor, hay una pregunta referente a esto. Sabemos que, bueno, la iglesia estuvo enfrentando diversas herejías, ¿no? En torno al tema de la identidad de Cristo, y el credo fue como una forma de responder. ¿Cómo percibe usted la constante aparición de nuevas interpretaciones y creencias en el cristianismo actual? ¿Cree usted que estas podrían considerarse desviaciones de la fe original o simplemente adaptaciones en tiempos modernos? Es decir, y tiene que ver con una pregunta también que nos han dejado en el chat, ¿puede ser que el credo ayude a las nuevas generaciones de cristianos a poderse defender y orientar en cuanto a las sectas? Sabemos que hay falsos cristianismos, ¿no? Y Claro. las personas como que quieren una brújula. ¿Cómo, a quién le creo? ¿Cuál es la Ujú. línea donde puedo identificar si una denominación realmente es cristiana o es un falso cristianismo? ¿Nos puede Claro. ayudar el credo en esta labor, en esta tarea? Sí, sin duda. De hecho, pues como bien lo comentaste, el credo va a responder a algunas de las primeras herejías que se fueron desarrollando y va a servir también para examinar esas propuestas teológicas, ¿no? De manera que siempre nos conduce hacia lo esencial de la doctrina cristiana. En la actualidad, y esto es algo que he planteado en los diferentes seminarios donde colaboro, de diferentes denominaciones, es que en nuestros países en Latinoamérica tenemos una tercera, incluso cuarta generación de creyentes desde que el cristianismo entra libremente, ¿no? Es bien sabido en los textos de historia que aun cuando desde pues el tiempo de la conquista entraron algunos grupos de trasplante de creyentes, no fue sino hasta el siglo XX que entran las misiones protestantes como tales y se empieza a desarrollar el cristianismo evangélico en nuestros países. Entonces, si consideramos por ahí, de los 1900, que empieza a entrar el cristianismo evangélico como tal, y con todas sus vertientes denominacionales, tenemos una cuarta generación de creyentes. Y la pregunta que tenemos que plantearnos es, en nuestras iglesias locales, ¿dónde está esa siguiente generación? Acá en México hemos visto una disminución bastante drástica en cuanto a los jóvenes en las iglesias, y sobre todo en las iglesias históricas como la presbiteriana, la metodista, por ejemplo. Tenemos congregaciones ancianas, ¿sí? Conformadas por adultos mayores principalmente. Y hay una crisis entre los jóvenes que no están en las iglesias. Es decir, tenemos iglesias con pastores que fueron fundadores o sus abuelos, pero ahora los jóvenes de esa siguiente generación no están. Y tenemos una crisis en México, por ejemplo, de los seminarios. En los seminarios hay una reducción bastante drástica de los estudiantes. Tengo grupos que entran semestralmente de 6, 7 personas. Cuando se habla de un grupo de 10, es como lo máximo, ¿no?
Claro. Entonces, este tipo de situaciones nos hace considerar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué los jóvenes no están afirmados en la fe? ¿Por qué dejan la iglesia? Y mucho de ello se debe al desconocimiento de la doctrina, ¿no? Lo que bien comentabas, este tipo de situaciones que se llegan a presentar con pues ideologías, sobre todo en la actualidad, más que herejías, hay un influjo muy fuerte de ideologías que llevan pues malinterpretaciones e incluso errores doctrinales. Entonces, nuevamente, regresar a la doctrina esencial del cristianismo a partir de un estudio profundo del símbolo apostólico, pues nos va a llevar a afirmar esa fe, a robustecerla, a crecer en ella. Por eso lo que mencionabas hace rato en cuanto al texto, yo no lo desarrollé pensando primordialmente en mis alumnos de seminario, sino para todo lector, ¿no? Que eso que vemos en la cátedra, que vemos en los salones, esas discusiones, esos debates, podamos acercarlos al creyente en general y pueda replantearse, bueno, ¿qué es lo que he creído? ¿Qué es lo que creo? ¿Por qué lo creo? ¿Es porque así me lo enseñaron? ¿Es porque así dice mi pastor? ¿Es porque así lo leí en algún libro? ¿O es porque conozco la doctrina? Entonces, insta a la profundización de la fe. Amén. La verdad que estamos en tiempos que los cristianos debemos de fundamentarnos en la palabra, ¿no? Y parte de esa fundamentación en la palabra es conocer también la historia de la iglesia, lo que creemos. Y yo personalmente he visto que muchas personas se dejan guiar tristemente, tristemente más en un video de TikTok de un pseudo conocedor que en los propios documentos de nuestra historia. Y es lamentable, la verdad. Eso nos lleva a una última pregunta, profesor, que tengo aquí pendiente. ¿Cuál es la relevancia, considerando todo lo que hemos mencionado, cuál es la relevancia del credo apostólico en la actualidad? ¿Cómo se aplica y se vive en la vida de fe de los creyentes? Es decir, hay muchos creyentes que no conocen el credo, lo creen, pero no lo conocen tal cual está. ¿Por qué yo, como un creyente en el siglo XXI, necesito conocer el credo? Pues primero que nada, porque nos presenta la doctrina esencial, empezando por allí. Si queremos conocer la doctrina cristiana, podemos comenzar con el símbolo apostólico. Estos enunciados breves, ¿sí? Son síntesis de esa fe común que tenemos. Por otro lado, nos insta a reflejar lo que creemos. De hecho, San Agustín mencionaba en cuanto al símbolo apostólico que debía de ser para el creyente como un espejo, de manera que viera que efectivamente lo que dice creer corresponde al depósito de la fe, a la transmisión de la fe. Y esto es bien interesante porque el símbolo apostólico, como he comentado, fue una manera de sintetizar la fe común. Y entonces, en cuanto yo voy reflexionando en cuanto a lo que creo y me doy cuenta, esta doctrina, esta creencia no se encuentra en el credo apostólico, no se encuentra allí. O, por el contrario, ahí está, ¿no? Podemos hacer una autoevaluación. Por eso el texto nos va a llevar a una autoevaluación. ¿Qué es lo que creo? ¿Qué es lo que he recibido de mis padres, de mi pastor, de mi iglesia, de los textos que he leído, de mi denominación? ¿Corresponde efectivamente al depósito de la fe común que a lo largo de la historia, en diferentes contextos, los creyentes han aceptado? O, por otro lado, quizá algunos puntos que yo tengo como creencia fundamental se alejan del símbolo.
ese tipo de análisis está implicado en el quehacer teológico. Y eso nos lleva a este punto, que el símbolo de los apóstoles, de igual manera, nos ayuda a reflexionar nuestra fe, que es ese quehacer de la teología, ¿no? Cuestionar y dejarse cuestionar. Entonces nos va a introducir de esta manera a la teología, al quehacer de la teología. Simplemente el cuestionarnos ya es un punto de partida para ir ampliando nuestro conocimiento de la Escritura, para robustecer nuestra fe, para profundizar en ella, y en la medida en la que vayamos haciendo ese ejercicio, pues vamos depurando nuestra fe, ¿no? Eliminando quizá algunas nociones que estaban equivocadas, o confirmando, reafirmando algunas otras que damos por sentado, pero quizá no teníamos el fundamento, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios pues nos lleva a profundizar en nuestra fe. Entonces, bueno, hay algunos principios, ¿no? De por qué podemos y debemos estudiar el símbolo apostólico. Amén. Añadir a lo que dice el profesor, una pequeña experiencia con mía propia con el credo. Yo tenía la noción, ¿no? Antes de conocer el credo y un poquito sobre esto, de que solamente mi denominación era la Iglesia de Cristo. Y yo veía las otras denominaciones tipo como otros cristianismos, un pensamiento bastante radical, pero bastante común de sorprenderse, bastante común. Cuando llegué a conocer el credo, me di cuenta que era una noción bastante equivocada, que realmente las otras denominaciones con las que nosotros compartimos el credo no son, no es que están fuera de la Iglesia de Cristo, somos una sola iglesia y tenemos un credo, una confesión ortodoxa que nos une a todos. Entonces, en mi experiencia personal, el credo me ayudó a evitar tendencias sectarias, es lo que puedo decir. Y yo les digo a los hermanos de la página, hay bastantes personas, a mí me preocupa, la verdad, hay bastantes personas que tienen estas tendencias sectarias y muchas veces es por este tipo de situaciones, desconocimiento de las escrituras, desconocimiento de historia de la iglesia y desconocimiento de estas herencias que tenemos del cristianismo. Bien, profesor, no tenemos preguntas en el chat. ¿Algunas palabras finales que deseara compartir con la audiencia? Pues simplemente animarles a profundizar en su fe, ¿no? A hacer preguntas, a cuestionar. Muchas veces en las iglesias, independientemente de la denominación que sea, no se fomenta el cuestionar, ¿no? A veces es como, esto debes de creer y no hay más. Pero lo cierto es que la teología y en sí la reflexión de la fe cristiana implica cuestionar, implica hacer preguntas a veces incómodas a nuestros líderes eclesiales, a nuestra tradición denominacional, a nuestras propias creencias, ¿no? Entonces, no tengan temor de cuestionar. La fe cristiana es una fe firme, una fe que aguanta, una fe que soporta las preguntas, los cuestionamientos. Entonces tenemos que cuestionar y dejarnos cuestionar, porque eso nos ayuda, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota que he tenido en varios cursos de teología que he impartido en diferentes seminarios, es que muchos jóvenes al entrar a los seminarios tienen ya una teología muy desarrollada y al momento de entrar en diálogo con otros posicionamientos, que es parte del quehacer teológico, viene ese choque, ¿no? Y algunos están dispuestos, como tú lo mencionabas hace ratito, a abrirse y a replantearse algunas situaciones, mientras que otros se cierran, hay una cerrazón, ¿no? Dentro del denominacionalismo. Entonces, es importante el dejarse cuestionar. Y el texto lo que va a hacer es plantear esas preguntas incómodas, ¿no? La otra vez estaba presentando el texto en el seminario presbiteriano
Y me decía el rector, dice, tú no quieres dejar piedra sobre piedra, ¿verdad? Tú quieres ver Roma arder, porque nos lleva precisamente a cuestionarnos, ¿no? Entonces, bueno, es parte del proceso de profundización de la fe, y pues yo les invito a que lo hagan, ¿no? Independientemente de que adquieran o no el libro, cuestionen sus posicionamientos, indaguen en la escritura, de manera que esas creencias puedan ser afirmadas, confirmadas, o por otro lado corregidas. Siempre la escritura ha de primar sobre el denominacionalismo. Y bueno, simplemente pues agradecerte, Joel, por este tiempecito que tenemos acá, y pues invitarles también al canal que tengo en YouTube, Creer, Conocer, Confesar, así lo pueden buscar. Tengo ahí mucho material de literatura, teología, exégesis. Y por otro lado también, pues ya que estamos en esto, invitarles al siguiente curso que voy a estar impartiendo sobre el texto griego del Nuevo Testamento y la crítica textual. Empezamos en julio, tenemos todo el mes de julio para estudiar esa temática, y bueno, si gustan mayor información, bien se pueden poner en contacto conmigo a través de la página en Facebook Xialtiel Durán. Amén. Finalizando esta transmisión, vamos a dejar el enlace del canal del profesor, y también creo que yo vi un flyer, ¿no? Tiene un flyer informativo del curso con los datos. Tal vez se me lo pueda mandar por correo para yo dejarlo aquí en la página para extender la Claro que sí. invitación. Y también vamos a dejar una muestra gratuita, perdón, del libro, Cómo leer y profundizar el credo que confesamos, que es la temática de esta transmisión, y vamos a dar el respectivo enlace para que ustedes puedan adquirirlo. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión. Profesor, muchas gracias, esperamos tenerlo nuevamente en este lugar, es bienvenido desde ya. Así que Dios les bendiga a todos, bendiciones, Dios les bendiga. Gracias y paz.